Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana. Qué rico estar con ustedes en esta mañana de miércoles hablando de temas saludables, hoy en particular para los pacientes con diabetes y para los pacientes con cáncer, porque vamos a hablar de una nutrición específica, de cuidados nutricionales que se deben tener para estos dos diagnósticos. Y para hablar de este tema, estamos hoy con la doctora Jenny Rendón. Ella es médica nutrióloga, una mujer que estudió medicina y después se especializó en nutrición humana. Bienvenida, Jenny, ¿cómo estás? Buenos días, Olga, muchas gracias por la invitación. ¿Desde siempre te ha gustado el tema de la nutrición al punto de especializarte en ella? El tema de la nutrición me empezó a llamar la atención después de tener a mi hijo. Ajá. Porque tuve un aumento excesivo de peso en el embarazo y a raíz de eso empecé a investigar y me metí en el cuento de trabajar con programas de promoción y prevención, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos y con enfermedades crónicas. Y a partir de ahí empezó como la inquietud y empecé a estudiar por mi cuenta. Ya después hice la maestría. La diferencia de un nutriólogo y un nutricionista es que el nutriólogo es médico, obviamente, y se especializa mucho más en ciertos asuntos con relación a diagnósticos, ¿o cómo es eso? Sí, pues la diferencia, son dos carreras diferentes. Nutrición y dietética es una carrera. En Medellín hay dos universidades que la tienen. Es una carrera de 5 años. Y pues la medicina es una carrera de 6 años y medio, 7 años, y después hacemos la maestría en nutrición. O podemos hacer también especialización, pero en Colombia no hay. El enfoque puede ser un poquito distinto por lo que tú dices, porque el diagnóstico médico nosotros también lo podemos hacer, entonces lo acompañamos de la parte de alimentación. Muchas veces con los nutricionistas se pueden ver un poquitico relegados en ese aspecto porque no pueden dar esas mismas asesorías, pero igual también tienen un enfoque diferente y muy chévere a raíz de los alimentos. Cuando llamaba yo a Jenny para plantearle este programa, yo todo haga ayuda, hablemos de nutrición específica para hipertensos, para diabéticos, para pacientes con cáncer, para pacientes con falla renal. Y me dijo, espérate, vamos de a poquito, son temas que son demasiado extensos. Sí. Y decidí, de la mano de ella, que es la experta, hablar de esos dos temas en particular, nutrición para pacientes con diabetes y nutrición para pacientes con cáncer. Así es que si usted es un paciente con este tipo de diagnóstico, conoce alguno o es cuidador de uno de ellos, aquí son bienvenidas sus inquietudes en nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Y mientras tanto vamos con esta primera pregunta para la doctora Jenny Rendón, nuestra médica nutrióloga, invitada hoy en Sana que Sana. Veamos acá la pregunta, Jenny. Mi nombre es Jimena y tengo una pregunta. ¿Todos los pacientes diabéticos deben dejar de consumir azúcar? El azúcar y la diabetes, porque entonces inicialmente vamos a hablar de la nutrición para los diabéticos. ¿Todos los pacientes diabéticos deben dejar de consumir por completo el azúcar? ¿Se diferencia por el tipo de diabetes? ¿Cómo es eso? Pues ve, realmente el consejo en general yo diría que sí. Pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que un diabético no consuma más de 15 gramos de azúcar como tal al día. Pero no estamos hablando de carbohidratos, sino de azúcar, o sea, azúcar de mesa, gaseosas, jugos de caja o cualquier azúcar refinada pues que se pone en los postres, en los pasabocas, galletas, etc. El asunto es que el azúcar también está presente en las frutas. Entonces, yo me como 3 frutas al día o 2, que son las recomendaciones generales, y yo ahí ya tengo 15 gramos de azúcar. Es un azúcar parecido al otro, pero sí los necesitamos porque nosotros no podemos dejar de consumir frutas. Entonces, si yo le digo a mi paciente, cómete 15 gramos de azúcar al día, y él se toma una gaseosa que tiene 40, entonces si se come la fruta, ya la fruta le va a subir el azúcar. Si se come una galleta, el azúcar le va a subir el azúcar. Por eso, yo en general sí les recomiendo que lo dejen completamente. Con los pacientes que usan insulina, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, es más estricto el asunto, pero se puede jugar un poquito con la insulina. Los pacientes aprenden a hacer un conteo de carbohidratos, teniendo en cuenta que el azúcar como tal es más lesivo que el resto de carbohidratos. Cuando hablamos de azúcar estamos hablando de productos que evidentemente contienen azúcar, ¿cierto? Pero hay otros, no sé si es un mito, Jenny, le han dicho a uno, no, es que las harinas al metabolizarse y en todo el proceso se convierten en azúcar. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es verdad. Lo que pasa es que el proceso de cómo se convierte en azúcar es la diferencia. Es decir, si yo me como un confite, inmediatamente mi organismo absorbe esa glucosa
y tiene que liberar una cantidad muy grande de insulina para controlar esa glucosa. Pues, ¿qué hace la insulina? Coge la glucosa y la lleva a todos los órganos como un transportador para que la utilicen, ¿cierto? En cambio, los otros carbohidratos, que nosotros los llamamos complejos, el arroz, las pastas, las papas, en fin, se demoran mucho más en liberarse, ese azúcar se demora mucho más en degradarse, hacete de cuenta como si tuviéramos un collar de perlas con muchas perlas. Entonces el organismo tiene que hacer esto para irlas como degradando y digiriendo, entonces se demora más. Eso le da una estabilidad a la sangre con el azúcar que necesitamos, o sea, la glucosa es la fuente de energía de nosotros sin glucosa no podemos vivir. El problema está en cómo se está absorbiendo esa glucosa. Perfecto. Sigamos entonces respondiendo las inquietudes que nos encontramos en las calles de Medellín con relación a la nutrición para los pacientes diabéticos y les recordamos y les vamos a volver a poner el teléfono de nuestra línea de WhatsApp por si ustedes tienen alguna inquietud, tanto para la nutrición para pacientes diabéticos como para la nutrición para pacientes con cáncer. Otra pregunta para ti, Jenny. Hola, mi nombre es Martín Márquez y la pregunta es, ¿qué producen los pacientes diabéticos el hecho de consumir azúcar? ¿Qué le pasa al cuerpo de un paciente diabético si come más de esos 15 gramos que tú nos estabas diciendo? ¿Qué le puede pasar? Para explicarte eso, definamos qué es la diabetes, Exacto. ¿cierto? Y los tipos, ¿no? Y los tipos. La diabetes ocurre cuando en el organismo o se nos acaba o se nos está acabando la producción de insulina que se produce en el páncreas. Eso es en la diabetes tipo 2 o porque hay una resistencia de los tejidos a esa insulina. Es decir, a raíz de que nosotros comamos mucho azúcar o muchos carbohidratos durante muchos años, eso es un proceso muy prolongado, nosotros empezamos a hacer como una resistencia, o sea, los tejidos a donde la insulina lleva la glucosa le dicen no, pues no necesito, no quiero, entonces ese azúcar se queda en la sangre. Cuando ya se empieza a acumular tanta azúcar en la sangre, ahí es donde empezamos a hacer diagnóstico porque hacemos exámenes de laboratorio, pero yo te digo que esto puede demorar 15, 20 años produciéndose la diabetes. Entonces, cuando un paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes y sabemos que tiene un déficit de insulina o que hay una resistencia a esa insulina y se come más de los 15, 20, 40 gramos de azúcar al día, entonces ese azúcar queda en el organismo haciéndole daño a otros tejidos. Eso es lo que llaman el coma diabético. El coma diabético crisis. es un diagnóstico cuando ya tenemos un nivel de glicemia muy elevado en la sangre asociado a un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Eso qué quiere decir? Que el azúcar se sube tanto y lesiona tanto todas las mucosas que nos deshidrata, dificulta la homeostasis normal del organismo. Entonces se desequilibra el potasio, el sodio, el cloro, nos puede dar un infarto, nos puede dar un derrame, nos puede dar una trombosis. El coma diabético, que se conoce más como cetoacidosis diabética, produce unos cuerpos cetósicos que incluso se ven en orina, en sangre y en el aliento. ¿Y eso da por exceso de consumo de azúcar? Eso da por exceso, acumulación de muchos años de consumo de azúcar. De muchos años de consumo de azúcar. Ya que estamos hablando de consumo, cuando hay un producto en la calle que dice apto para diabéticos, es diferente a un producto light, ¿verdad? Cuando hay un producto en la calle que uno revisa que tiene registro INVIMA y dice apto para diabéticos, ¿me lo puedo comer siendo un paciente diabético con toda tranquilidad o cómo es eso? ¿O debo desconfiar? Yo desconfiaría. Pero es que dice apto para diabéticos. Sí, es que las empresas dicen muchas cosas. Ajá. Y ese es el problema, y las propagandas también. Por eso es que nos toca como reeducarnos en alimentación. Cuando dice que es apto para diabéticos es porque es más o menos un producto light, que es como un producto que tiene menos azúcar o que tiene un endulzante distinto al azúcar. Entonces lo endulzan con aspartato, con otro tipo de endulzantes, pero eso al final de la vía metabólica dentro de la sangre se termina convirtiendo en azúcar. ¿Cómo le parece? Esos 15 gramos que tú nos dicen que pueden consumir al día los pacientes diabéticos de azúcar, ¿cuántas frutas serían? Depende de la fruta. Y del tamaño. ¿Cuáles son las más dulzonas? ¿No? ¿Cómo es fructosa? La fructosa. Ajá, que es el azúcar de las frutas. Es un azúcar que es un disacárido, o sea, tiene dos azúcares. Entonces, para el metabolizarse tiene dos perlitas, no una como el dulce, sino dos perlitas. Pero pues, ¿qué me demoro yo sacando dos perlitas? Nada. El azúcar de las frutas puede ser lesivo si se utiliza
en una proporción muy grande en un paciente diabético o incluso no diabético. Nosotros tampoco nos podemos Exagerar. poner a comer 10 frutas al día. Yo tenía un paciente diabético que me decía, doctora, pero es que no me baja, no me baja. Yo, ¿qué estás comiendo? Todo el día como frutas. Todo el día Y yo, manzana, "No". mango, banano, pera. ¿Cuáles son las uva. que más pues, gramos de azúcar tiene? La naranja, la fresa, la sandía, tienen un índice glicémico más alto, el banano, pero también depende del grado de madurez. Pero eso no quiere decir que a los diabéticos les quitemos frutas. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, hay casos individuales y todos somos distintos y los pacientes diabéticos en sí, que los veo todos los días, reaccionan diferente a diferentes tipos de alimentación. Entonces, hay paciente que me puede decir, el mango biche me subió el azúcar a 250, entonces tengo que mirar a ver, bueno, no te vas a comer el mango biche todos los días, hacerlo una vez al mes, 2 veces al mes. Pero decirle al diabético, no me coma banano, no me coma mango, no coma fresa, no coma sandía, pues le estamos quitando muchos productos de la canasta familiar que nosotros tenemos y con eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, serían más o menos 3 frutas o 2 frutas, dependiendo. A mí una vez me asustaron, me satanizaron la manzana roja, la uva roja, el mango de azúcar, el banano y la pera. ¿Es verdad que esas 5 también tienen alto contenido de fructosa? Ellos tienen un índice glicémico alto, pero incluso, por ejemplo, la sandía y el melón están por encima de ellos en cuanto a índice glicémico. Ajá. Lo que pasa es que esos productos que tú me mencionaste los usamos demasiado en nuestro medio. O sea, si tú te vas a revisar la alimentación de las personas, lo que más comemos en frutas son manzanas, banano, mango. Entonces le estamos echando como la culpa a esas fruticas de que eso es lo que nos está subiendo el azúcar y no. O sea, yo prefiero 1.000.000 de veces que mi paciente se me coma 3 o 2 frutas al día a que vaya y se tome un refresco o se coma un pastel de arequipe. Y las frutas las consumimos es por lo otro que tiene, o sea, la fructosa pues nos aporta un poquitico de energía, pero realmente las consumimos es por las vitaminas, los minerales y la fibra. Claro que sí. Tenemos una inquietud en nuestra línea de WhatsApp, veamos. Buenos días, quiero saber, y ese es el otro extremo, ¿cómo me debo cuidar si tengo el azúcar bajo? ¿Y cuáles son los síntomas para reconocer este tema? Gracias por vernos. ¿Podemos responderla? Claro que sí. La hipoglicemia, que es el todo contrario. lo contrario a la diabetes, pero incluso puede ser una fase inicial de diabetes, porque cuando nosotros tenemos un nivel de insulina muy alto se nos baja el azúcar y ese nivel de insulina se sube pues por la utilización excesiva de azúcar. Pero para responder la pregunta específicamente, ¿qué tienen que hacer? Deben comer cada 2 horas, que es más o menos el tiempo que el organismo está metabolizando y gastándose la glucosa de la sangre y con eso logramos controlar la hipoglicemia. Comer cada 2 horas, comer carbohidratos idealmente durante todo el día en porciones pequeñas. O sea, la fruta es un carbohidrato, pero entonces en el almuerzo también tengo que tener carbohidrato, en la tarde que tengo que tener otro y en la cena otro. Arrocito, Arrocito, papita. papa, yuca, frutos secos, yogures, lácteos, eso también es carbohidrato. Y los síntomas para reconocer la hipoglicemia les da sudoración excesiva, se sienten débiles, les da mucho sueño, malestar general y pueden ver borroso. Perfecto. Y otra inquietud para ti, mi querida Jenny. Muy buenos días. Pregunta, ¿los diabéticos pueden usar la miel de abeja? La miel de abeja es un azúcar no refinado, pero sí es un azúcar simple, o sea, es un azúcar de una sola perlita. Pero de utilizar otro tipo de azúcares a la miel de abeja, yo prefiero que utilicen la miel de abeja en una cantidad específica. O sea, me hice unos pancakes y le voy a echar un poquito de miel. Yo prefiero que me utilicen una cucharadita de miel de abeja a que le echen cualquier otro sirope o cualquier otro Nutella o ese tipo de Pero cosas. tampoco pueden exagerar. No, exacto. Es que cuando uno le dice al paciente, puedes consumir un poquito, no es todos los días, 3 veces al día, no, es de vez en cuando. Perfecto. Yo aquí tengo un listado del que vamos a hablar más adelante y también vamos a hablar de alimentación, nutrición para pacientes con diabetes que Jenny me envió. Tengo un montón de consejos que retomaremos después de una receta saludable y deliciosa que vamos a conocer en nuestra sección Sana Nutrición.
Melissa Sánchez tiene este set absolutamente aromatizado y hasta ahora el que lo ve en directo tenemos hambre, entonces me alborotó el hambrecito. Melissa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo Bienvenida. estás? ¿Cómo has estado? Excelente. Melissa es una mujer, es una chef dedicada a la alimentación funcional y a la alimentación saludable. Además de ser chef, es profesora de ese tema, lo adopta como un estilo de vida y me dice que es maravilloso. Y la invitamos para que, yo le dije, a ver, vamos a hacer un programa para nutrición, para diabéticos y pacientes con cáncer. Sóyesela usted con qué receta nos quiere sorprender. Y decidió hacer esta delicia que se llama pancakes de coco con manzanas pochadas y frutos secos. ¿Por qué la elegiste? ¿Esto es apto para diabéticos? Sí, y para pacientes con cáncer. ¿De qué va a depender? De lo que nos está contando Jenny, la alimentación va a ser de acuerdo a las necesidades individuales de las personas y a los estados que tengan en ese momento a nivel médico. Pero sí es importante que todas las recomendaciones médicas las podamos plasmar en preparaciones que tengan unas mezclas adecuadas, que ahí es donde vamos. Esas mezclas deben permitir que la absorción de esos azúcares y de esos demás nutrientes se hagan de una forma que no nos afecte nuestra salud. Es decir, no solamente es lo que comes, sino cómo lo comes. La cadena es completa. Entonces vamos a hacer unos pancakes que no tienen ningún tipo de harina con carbohidratos. La harina que tiene es harina de coco. Entonces les voy a mostrar primero la receta, ¿listo? Para que los televidentes lo vayan apuntando. Y hoy por la noche, si lo están viendo, ay, no me acuerdo la repetición, en fin, pero si no lo ven en repetición, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Después de ser emitido el programa. Entonces, pancakes de coco con manzanas pochadas y frutos secos. Para una o dos personas, es lo que, o sea, solo para usted y para mí. Sí, y no vamos a regalar. lástima. Muy bien. Para los pancakes, 1/4 de taza de harina de coco. Eso reemplaza el carbohidrato de la harina, digamos, normal con la que se hacen los pancakes. Nuez moscada al gusto. Una cucharadita de polvo de hornear sin aluminio. Una pizca de sal. 2 huevos. 2 cucharadas de aceite de coco, 2 cucharadas pequeñas de extracto de stevia, 1 cucharada pequeña de extracto de vainilla y 3/4 de cucharadas de leche de coco. Eso para los pancakes. Y teníamos la segunda parte de la receta, ¿la tenemos? Ok, entonces, para las manzanas pochadas, que ya me va a contar qué es eso de manzanas pochadas, que en la vida. 2 manzanas rojas, 2 cucharadas de aceite de coco, canela molida y otros acompañantes, marañones y coco rallado o frutos secos y cacao orgánico en polvo. Entremos en materia. Listo, entonces esta preparación es muy sencilla porque la idea es que mezclemos muy bien los ingredientes. Primero vamos a agregar los ingredientes líquidos. Entonces aquí tenemos el huevo, el extracto de vainilla, que ojalá sea un extracto puro de vainilla, el extracto de stevia, que lo podemos aprender a hacer, es muy fácil, solo se necesitan las hojas de stevia secas, y vamos a batirlos todos. ¿Listo? Perfecto. Yo voy recapitulando. Huevo, Stevia, extracto de stevia, en extracto es mejor, para que así evitemos ciertos efectos secundarios de algunos de los componentes que traen los que son polvitos. Eso ya es algo a revisar pues propiamente con el profesional de la salud que los está guiando. Listo. Y después vamos a agregar los sólidos, que en este caso van a ser la harina de coco. ¿se consigue fácil? Sí, se consigue en los mercados saludables, incluso ya se está consiguiendo en los almacenes de cadena y es un valor que se puede acceder fácilmente. Vamos a agregar nuez moscada. La nuez moscada ya la teníamos previamente ralladita, aunque la pueden también comprar molida, pero me gusta más el aroma que da cuando está recién rallada. Polvo de hornear y la pizquita de sal. ¿Listo? Mezclamos Recuerden que muy bien. estamos haciendo los panqueques. Yo en mi memoria, 2 huevos, stevia, nuez moscada rallada, extracto de harina vainilla, de coco, extracto de vainilla, polvo de hornear y de una pizquita de sal que nos integra los sabores. Perfecto. Listo. Vamos a agregar, entonces miren que la mezcla ha quedado muy espesa. Ha quedado muy espesa, vamos a empezar a agregar la leche de coco por tanditas. Yo le Dice voy mostrando a los televidentes. una cantidad sugerida de 3 cucharadas, pero puede que sea un poquito más. Listo. Porque te notaste que estaba espesa la mezcla, entonces le echas un poquito Exacto, más. es decir, para que esto nos suelte la mezcla. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces ya mientras tanto nosotros tenemos aquí el fuego preparado para ya verter nuestros pancakes. Si ustedes desean, la pueden dejar esta mezcla refrigerar unos 15 o 20 minuticos para que quede con una consistencia como un poquito, digamos que más cremosita. Pero así como lo vamos a hacer también es rico, ahorita van a ver ustedes. Yo aprendo, yo creo. Eso, muy bien. Vamos a echarle la última. Un poquito más, sí, porque la sí está como sequita.
¿Por vea qué que se pasa hacen eso? una carrerita. Porque la harina de coco es muy seca, entonces hay que saberla manejar. Es muy chévere para la cocina, pero hay que saberla manejar. Mira, No, cuando yo soy tan mala para la cocina que se la corto. No, tranquila, mira, es todo. Mira que ya está un poquito más suelta, ya se deja mover. Cuando está así de suelta, yo ya paso a vaciarlo en nuestra sartén. Ya está calientito, Está sí. calientito. Importante, las sartenes deben ser de materiales que sean libres de los tóxicos que liberan el teflón. Entonces, para cómo que elige ojalá, uno eso? normalmente tienen certificaciones que dicen que son libres de fluoruros, entonces ustedes deben revisar las certificaciones. Eso es importante que lo empecemos a conocer. Hay muchísimas opciones en el mercado, no tiene que ser una específicamente, hay diferentes opciones, entonces lo importante es que nosotros empecemos a tener conciencia de que eso también es parte de la De salud. que es importante. Y este teflón se ve que es tan bueno que ni siquiera tuviste que echarle aceite ni mantequilla. Exacto, este es un material diferente, pero igual es antiadherente e igual nos permite cocinar incluso sin aceite para las personas que tengan restricciones. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlos acá y ya enseguida los vamos a voltear. Mientras tanto, vamos a preparar las manzanas ¿Qué pochadas. son manzanas pochadas, Melissa? Las A manzanas ver. pochadas, me desplazo por acá, qué pena. Las manzanas pochadas son simplemente unas manzanas levemente cocidas. Listo, las vamos a hacer en temperatura medio o bajo. Como las de los pais. Normalmente para pochar necesitamos un medio líquido, que puede ser agua, pero en este caso vamos a utilizar el aceite de coco. Entonces quedan como las de los pie. Y esto es un tipcito que les damos, y es que utilicemos las especias para fortalecer ese dulce y que no todo el dulce sea azúcar. Entonces utilizamos la nuez moscada que ya vieron, la canela, el cacao, que es una especia, y para decorar vamos a utilizar la pimienta rosada. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí a manera pues como demostración, porque para Sí. que podamos verificar como toda la preparación de la receta, vamos a agregar una buena cantidad de aceite de coco. Miren que en este caso sí agrego, pero es por cuestiones de sabor. Ajá. Listo, porque esto nos ayuda a que nuestras manzanas queden con mejor sabor y suelten un poquito más ese dulce natural que ellas tienen. Tú habías picado tus manzanitas y las Sí. tenías en agua simplemente. Exacto, las pusimos simplemente en agua para que no se nos pongan oxidaditas cafecitas. Ajá. Y ya las vamos a poner directamente en Como a el sofreír, por aceite. decirlo así, en el aceite Exacto, de entonces coco. digamos que pochar es como sofreír, pero a una temperatura baja. Ah, ok, perfecto. A una temperatura baja para que nunca, pues para que no tengamos como esos efectos de que se desnaturalizan las propiedades de los alimentos a veces con la temperatura alta, ¿listo? Perfecto. Eso depende de lo que deseemos, pero para conservar ciertas propiedades de la manzana lo vamos a hacer así, ¿listo? Perfecto. Entonces la temperatura es bajita y acá simplemente vamos a ir volteando nuestros pancakes para que miremos cómo se van dorando. Van viendo el color. Si la televisión tuviera olores, Si la televisión todos tuviera estarían olores, más antojados. Muy son bien. muy fáciles de preparar. Sí. Dejamos aquí las manzanas unos 3 minuticos más y les vamos a agregar Las la especias. canela. Ay, Muy canela, bien, la canela es una canela, delicia, ¿cierto? que Y combina muy saludable. bien. Sí. Ahora, aquí, de acuerdo a lo que nos está contando nuestra doctora Jenny, otro tipcito es que las especias, algunas ayudan a regular, ayudan, no es que lo hagan, no son medicamentos. Contribuyen. pero contribuyen a la regulación de los procesos de liberación de insulina o de los procesos de regulación del azúcar en la sangre. La canela es una de ellas, Ah, la qué mentra es chévere. otra de ellas, entonces para que las utilicemos en nuestros platos y nos ayuden también a la decoración. Perfecto, entonces manzanitas, las aceite de manzanitas, coco, canela y... Exacto. Canela, manzanitas, aceite de coco, canela, es una receta Ya. de 3 ingredientes. Ya terminaste. Ya terminamos. Ya. Entonces, aquí ya casi va a estar, pero para que podamos hacer nuestra degustación, vamos a servir. Tenemos ya nuestros pancakes de cocos con la manzana, vamos a espolvorear con un poquitico más de canela. ¿Listo? Vamos a acompañar de pimienta rosada, que tiene un sabor delicioso, ya vas a ver. Esto es lo mejor, cuando uno prueba directo del plato. Pero no pica. No, porque esta es dulzona. Es que todas las pimientas no siempre son picantes. Sabe chévere. Sabe delicioso y ya la vas a ver con las manzanitas. ¿Listo? Y para decorar, porque también por los ojos entra todo, ¿no? Exacto. Y para decorar vamos a utilizar esta mantequillita de marañón. Listo. Entonces, que un heladito. No, balanceemos. Ya tenemos el dulce de la manzana.
Entonces no nos metamos con más y más dulces, que ahí es cuando se nos hace muy difícil el contar carbohidratos o la selección de ingredientes. Entonces utilizamos elementos más grasos que nos pueden aportar algunas propiedades para nuestra salud y les espolvoreamos un poquito de la cocoa. Ah, cocoa también. Para que nos dé ese delicioso toque del chocolate y el plato parezca de verdad un desayuno bien nutritivo, pero también rico. ¿Ese es algo o media mañana? Esto puede ser desayuno, Algo puede de ser mañana. algo, puede ser media mañana. Incluso cena. Incluso, pues ya para la cena Con la puede fruta, que ¿no? sea más pesadito, pero eso ya depende pues del tipo de alimentación que ustedes tienen, porque la idea es que en la cena tengamos unas comidas un poquito más ligeras, ¿cierto? Pero también depende de las recomendaciones médicas y de la parte pues nutricional que se lleve. Miren que aquí estamos mezclando, si tiene cierta cantidad de azúcar, que lo lleva la manzana, Sí. y aparte que aquí la estamos sacando más, porque miren que acá empieza a dorarse, empiezan a dorarse y a oler. Muchísimo. Pero también tiene otros elementos que aportan fibra, aportan grasa, aportan cierta cantidad proteica y que dependiendo de tus necesidades nutricionales pueden ser un plato mucho más balanceado. Y en este sí puedo confiar 100% que es apto para Y diabéticos. en este puedes confiar 100%. ¿Por qué empezando? Porque estamos endulzando con stevia pura, entonces no vamos a tener los efectos secundarios. ¿Sabe cuál es el único problema de este plato? Que se va a no acabar muy trajiste rápido. tenedor y cuchillo para comérnoslo ya. Ay, Va sí. a tocar con la mano. Melissa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y qué chévere. O sea, digamos, el discurso que maneja Melissa y la experiencia que maneja Melissa tiene que ver mucho. Hemos hecho programas de la nutrición con relación a la prevención de enfermedades y también al tratamiento. O sea, la Sí, nutrición funcional es un cuento absolutamente interesante, real. Y bueno, de la mano contigo se podría aprender muchísimo más de eso. Sí, bueno, cualquier duda o inquietud, quedo muy atenta. Hemos puesto el teléfono tuyo, claro que sí, a lo largo de la entrevista. Nosotros vamos a una pausa, de pronto más larguita, para tener tiempo de comernos una receta, no mentiras. Vamos a una pausa y ya regresamos a Sana que Sana para seguir hablando de nutrición para pacientes con diabetes y con cáncer. Melissa Sánchez, chef invitada hoy, muchas gracias Muchas nuevamente. gracias a ustedes. Ya volvemos, esto es Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de cuál debe ser la nutrición adecuada para los pacientes con diabetes y para los pacientes que están en tratamiento para el cáncer. Alimentos a evitar durante una quimioterapia. Carnes rojas, garbanzos y lentejas, mantequilla, margarina, lácteos enteros, frutas ácidas y cítricos como naranja, mandarina y limón. Y más adelante estaremos ahondando en este tema de la alimentación para los pacientes con cáncer y mientras tanto vamos con el siguiente gráfico. Perdón, gráfico no. Pregunta, buen día. ¿Es cierto que los endulzantes son dañinos? Ese es un tema súper importante. Tanto para la diabetes, me decías, que también para el cáncer. ¿Qué decir de los endulzantes? Además que en el mercado hay varios tipos. Bueno, estaba hablando Melissa, nuestra chef, de la stevia natural o en hoja, que es diferente a los procesos. Lo que pasa es que cuando se van a producir el químico o el proceso químico para hacer los endulzantes, se generan otros productos y necesitan otros productos que si nosotros los utilizamos 3, 4, hasta 5 veces al día, porque todo el día lo utilizan para el café, la aromática, el jugo, se van volviendo dañinos. Es por la acumulación de ellos. Pues si tú te tomas un endulzante al mes en un cafecito, no te va a pasar nada. ¿Al mes? Sí, pero si tú me estás utilizando endulzante todos los días, todo el día, eso al final del metabolismo igual se convierte en azúcar. Un poquito, pero se convierte en azúcar. No te lo puedo creer. Y no, sí te lo creo. ¿cómo no? tienen estudios muy recientes que hablan de que pueden ser cancerígenos, pero todo tiene que ser evaluado por el profesional de la salud, como dice Meli, que nosotros seamos los que los guiemos en cuánto pueden consumir. Yo tampoco es que diga, no me puedes consumir endulzante. Hay gente que no puede tomarse un líquido sin dulce y necesitan el endulzante. Se le puede dar la opción de la stevia, que es un poco mejor, pero de resto no los aconsejo para el uso cotidiano. Y mucho menos para pacientes con diabetes y para pacientes con cáncer. Pero en el mercado hay muchos, ¿no? Está la stevia que tú nombras y hay varios tipos de endulzantes, ¿verdad? Ninguno de ellos lo recomiendas. La stevia la recomiendo más. El resto de endulzantes son diferentes marcas, pero son lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia con la stevia? La stevia es una planta, es una hojita que tiene genera un sabor agradable, entonces puede, digamos, endulzar lo que uno se quiera consumir.
pero no tiene un proceso químico como el que tiene los otros endulzantes, que realmente, o sea, es mejor dicho, lo que hicieron fue, vamos a reproducir, vamos a igualar el azúcar, algo que les dé el mismo sabor, entonces es mucho químico, es muy industrializado. Entiendo. Especialmente para pacientes con cáncer no se deben utilizar. Perfecto. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. La pregunta, ¿los diabéticos podemos comer coco? Los diabéticos pueden comer coco, sí, pero limitado, ¿no? No nos vamos a comer un coco entero o no vamos a comer coco todos los días. El índice glicémico del coco es altico, sabe muy rico y como lo utilizó Melissa en la preparación es perfecto porque es como espolvoreadito para darle un sabor más agradable, entonces sí se podría consumir. Perfecto. Voy a leer la listica que me mandaste de puntos importantes para pacientes diabéticos para ver si tenemos unos minutos para hablar de cáncer. Dieta individualizada, variada y equilibrada, adaptada al tratamiento médico y a la práctica de ejercicio físico. Tenemos que dirigir la alimentación muy individual para que el paciente, según el tratamiento, si está tomando medicamentos o si está usando insulina, si hace ejercicio, qué tipo de ejercicio, cuántas veces a la semana, ahí tenemos que cuadrar alimentación. Si el paciente tiene o no tiene obesidad o sobrepeso, que no es lo mismo un paciente que me tenga un peso normal a uno que tenga que bajar de peso. Entonces, la alimentación muy individual. Sigamos con recomendaciones para pacientes diabéticos. Las comidas de un día para otro deben tener una composición constante, especialmente en la diabetes tipo 1 y en los pacientes que usan insulina. ¿Cómo así que una composición constante? Una composición constante es que yo todos los días debo consumir, pues un ejemplo, 40 gramos de carbohidrato en cada comida principal. Entonces yo todos los días en el desayuno, en el almuerzo y en la comida debo consumir tanto de carbohidratos. Entiendo. Eso uno lo cuadra en la una consulta. Rutina como una de rutina. las porciones. No es que se coman lo mismo. Entiendo. No. Es que pues hoy me comí la arepa, mañana me como la tostadita. Las tostaditas o las galletas, pero que todos los días sea como la cantidad igual, especialmente en estos pacientes por el uso de la insulina. No saltarse ninguna comida y comer fraccionadamente 5 o 6 tomas diarias, comidas diarias como lo decías tú, más o menos cada 2 horas, ¿cierto? Evitar en lo posible alimentos que contienen hidratos de carbono simples como azúcar, miel, mermelada, bebidas azucaradas, frutas y zumos, repostería industrial, golosinas, dulces, chocolates y derivados. Disminuir consumo de frutas muy maduras, pero ya nos había hecho la claridad Jenny frente a ese tema. Reducir el consumo de grasas saturadas y colesterol. Incluir alimentos ricos en fibra en las cantidades adecuadas, verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos. Evitar la ingesta de alcohol. Regresamos a Sana que Sana con un par de minutos para hablar de la nutrición para pacientes que están en tratamiento. Hablamos de pacientes en tratamiento. ¿Qué recomendaciones básicas deben tener estos pacientes? Para la alimentación, cuando están en la quimioterapia o la radioterapia, en el proceso en el que estén, lo primero, ellos entran en un programa de nutrición pues en cada clínica que utiliza estos servicios. Depende de la localización del tumor o del cáncer que tengan, ¿cierto? No es lo mismo tener un cáncer gástrico y que me saquen el 80% del estómago o tener un cáncer en el páncreas, en el pulmón o un linfático que es la leucemia o los linfomas. De acuerdo a esto, uno evalúa qué posibles efectos secundarios puede tener el tratamiento. Las quimioterapias quitan casi que del todo el apetito de los pacientes, esa es la principal causa de desnutrición, ¿no? O malnutrición en ellos porque no les provoca comer. Entonces hay que buscar que ellos tienen momenticos en el día donde en este momento tengo más hambre, entonces aprovechar como ese momento y darles los alimentos más proteicos y más calóricos para que puedan aumentar el peso, ¿cierto? Para que no se vayan a malnutrir. La otra recomendación es tomar líquidos muy seguido, es comer muy porcionado, o sea, no un almuerzo como el que nos comemos nosotros normalmente, sino algo mucho más pequeño para que más o menos a la hora y media esté volviendo a consumir alimento. Evitar los alimentos que le caigan mal, o sea, no le vamos a decir que porque el huevo es muy buen alimento, muy buena proteína, tienes que comer huevo todos los días, si él no lo tolera, que no lo consuma. Las otras recomendaciones es lavar muy bien las frutas y las verduras, porque sabemos que igual están los pesticidas y todo este tipo de cosas, o por esos alimentos nos pueden contaminar de infecciones y un paciente durante quimioterapia está inmunosuprimido, o sea, tiene las defensas bajitas. Coma alimento con muchas proteínas y con muchas calorías siempre que pueda. Lo que estaba hablando, cuando tienen una inapetencia muy marcada, especialmente en esos tumores gástricos o del sistema digestivo,
hay que buscar que el poquito de tiempo que tienen para comer sean proteínas y calorías, o sea, proteína y grasa. Les da fortaleza, obviamente. Les da lo necesario para ellos sostenerse y recibir el tratamiento. Súper importante. Recapitulando, coma lo que le caiga mejor, coma cuando tenga más apetito. O sea, si lo que le está cayendo bien es la manzana o qué sé yo, cómalo, disfrútelo, Exactamente, ¿cierto? sí. De eso se trata. O sea, no nos dejemos, porque es que los pacientes a veces se desesperan un poquito, porque es que la nutricionista me dijo que tenía que hacer esto, pero a mí esto me cae mal, esto me sabe maluco, esto me dan ganas de vomitar, esto no sé qué, entonces ¿yo qué hago? ¿Cierto? No, busquemos qué es lo mejor para cada paciente, individualicemos la dieta, porque muchas veces lo que hacemos es copiar y pegar, ve, te voy a dar todas estas recomendaciones Y así no y esto es lo que tenés que evitar o esto es lo que tenés que comer, y no, es mirar al paciente qué le gusta, qué le da náuseas, qué le provoca, qué no le provoca. Perfecto. Quedamos debiendo este programa completo. Por lo menos dimos unos tips basiquísimos, muy básicos, para recomendaciones para nutrición para pacientes con cáncer, pero por Dios que retomamos el tema más adelante porque hay mucho más que contarles sobre esto. A Jenny Rendón, nuestra médica nutrióloga invitada, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la chef Melissa Sánchez, también por esa deliciosa receta saludable, apta para diabéticos y para pacientes con cáncer que nos enseñó a hacer, y a ustedes pues por acompañarnos en este programa saludable que se llama Sana que Sana. Mañana vamos a hacer un programa bien bonito con Cardiovid. Vamos a tener a varios cardiólogos, electrofisiólogos de nuestra institución hermanita, Cardiovid, para hablarles del marcapasos, cómo funciona el marcapasos, qué diagnósticos son susceptibles de tener un marcapasos, cómo cuidar el marcapasos, qué tan ciertos son esos mitos de que no puedo pasar por los rayos X y un montón de asuntos porque tengo un marcapasos. Todo lo relacionado con ese tema, de la mano de los mejores, de los especialistas de Cardiovid, mañana en Sana que Sana. Feliz resto de día para ustedes. Hasta mañana.